¿Ya? Paro técnico, fundamento, artículo 123, apartado A, fracción 7, 17, el derecho que tienen los patrones de realizar paros técnicos cuando existan circunstancias económicas que afecten el equilibrio entre el capital y el trabajo, con objeto de conservar la fuente de empleo de sus trabajadores, o bien cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable. Artículo quinto constitucional, se constituye libremente para cumplir fines lícitos, entre los cuales existe la posibilidad de protegerse contra las contingencias que el mercado y otros factores externos puedan llegar a tener la capacidad de afectarles negativamente a ellas y a las personas que ahí laboran. Modificaciones de las condiciones de trabajo, salario y suspensión temporal de labores. Artículo 57 de la Ley Federal de Trabajo pueden modificar las condiciones laborales establecidas reduciendo la jornada laboral o disminuyendo los salarios, o bien mediante la suspensión temporal de labores, paros técnicos, siempre que exista el consentimiento de los trabajadores, pues la inexistencia de este provocaría la rescisión del vínculo laboral en términos de la legislación en comento, o cuando estos no se encuentren de acuerdo con las condiciones laborales otorgadas por el patrón, tienen el derecho a exigir a este condiciones de trabajo justas y equitativas con el paro de labores de la empresa hasta que este último acceda a las peticiones formuladas, es decir, tienen derecho a declararse en estado de huelga. Las modificaciones a las condiciones laborales, como las huelgas, deben de ser notificadas a las autoridades fiscalizadoras, en este caso específico al IMSS. La procedencia legal del paro patronal en términos de los artículos 57 y 426 de la Ley Federal del Trabajo, la modificación de las condiciones laborales, estas son permitidas siempre que concurran circunstancias económicas que justifiquen la variación y hasta que los factores que provocaron las mismas desaparezcan. La indemnización por suspensión y fijación de un término para reanudación de labores en el artículo 430 al sancionar o autorizar la suspensión fijará la indemnización que deba pagarse a los trabajadores tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de la suspensión de los trabajadores y la posibilidad de que encuentren una nueva ocupación sin que pueda exceder del importe de un mes de salario. Artículo 431. El sindicato y los trabajadores podrán solicitar cada 6 meses al tribunal que verifique si subsisten las causas que originaron la suspensión. Si el tribunal resuelve que no subsisten, fijará un término no mayor de 30 días para la reanudación de los trabajos. Si el patrón no los reanuda, los trabajadores tendrán derecho a la indemnización señalada en el artículo 50. Artículo 432. El patrón deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los trabajadores, dará aviso al sindicato y llamará por los medios que sean adecuados a juicio del tribunal a los trabajadores que prestaban sus servicios de la empresa cuando la suspensión fue decretada y estará obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban con anterioridad. Antecedentes de la huelga y procedimiento de la huelga. Se habla de una suspensión de trabajo de albañiles en 1923 a.C. y otra de ladrilleros judíos en Egipcio por el año de 1460 también a.C. Pero en aquellas épocas el régimen imperante era el de la esclavitud y no pueden considerarse estos movimientos, sino como actos de rebeldía de los oprimidos ante las injusticias o maltratos que sufrían las clases dominantes. Durante la Revolución Francesa, en 1971, la ley Chapelier prohibió la coalición y la huelga, ya que es el antecedente necesario de esta. Nuevamente en Francia se toleró la existencia de la huelga, cuando Napoleón III, por la ley del 25 de marzo de 1864, suprimió las medidas prohibitivas respecto a la coalición. Antecedentes de la huelga en México. En nuestra Constitución Política se incluyó en la fracción 27 en el artículo 123 en la que expresa que las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Los movimientos de huelga más importantes que se registran en la época prerevolucionaria son conocidos como lo de Cananea y Río Blanco, ocurridos en 1906 y 1907. El derecho de huelga como acto jurídico. En la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1970, se sostiene que en el derecho mexicano las huelgas es un acto jurídico y reconocido por el derecho, y cuya esencia consiste en la facultad o derecho otorgado a la mayoría de los trabajadores de las empresas o establecimientos para suspender los trabajos
hasta obtener los mayores beneficios de sus propuestas o demandas hechas al patrón. La huelga debe tener por objeto conseguir el equilibrio de los diversos factores de producción, amortizando los derechos del trabajo y del capital, obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3, título séptimo. Según el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que debe reunir los siguientes requisitos. El pliego se debe dirigir por escrito al patrón y en él se formulan las peticiones, el objeto de la huelga y el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, señalando día y hora en que se suspenderán las labores. Se presentará por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al que reside el tribunal. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se entiende por servicios públicos los de comunicaciones, transportes, los de luz y energía, los de limpia, los de aprovechamiento y distribuciones de gas, destinados al servicio de las poblaciones, hospitales, cementerios y los de alimentación, cuando se refieren a artículos de primera necesidad, siempre que en este último caso se afecte alguna rama completa del servicio. El tribunal, bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar al patrón una copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a las de su recibo. Los tribunales, dentro de las 48 horas siguientes a la que les sea solicitado, expedirán la certificación de la existencia o no de un emplazamiento a huelga promovido contra un centro de trabajo. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local que se encuentren instalados. El tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación que se celebrará dentro del periodo prehuelga, en la que podrá intervenir el conciliador del centro de conciliación competente para procurar avenirlas. Se entiende por huelga a la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Dicha huelga puede abarcar una empresa o a uno o varios establecimientos. La huelga es lícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las propiedades. La huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. La huelga existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. La huelga inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451. La huelga terminará por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir trabajadores. Por convenio de las personas o comisión que libremente elijan las partes y por sentencia del juzgado si los trabajadores huelguistas someten el decisión.